Bueno, muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias al foro, gracias por esta oportunidad, es un gran desafío, como siempre, pero bueno, lo asumimos con mucha alegría y con mucha responsabilidad, esperando también de que se genere también una conversación, un diálogo problematizador, porque de alguna manera me voy a proponer hacer una interpretación de estos exponentes, y esa interpretación seguramente va a estar sesgada por mi historia, por mi biografía y por mis intereses. Entonces, seguramente también porque uno adhiere a la educación popular, es interesante que se abra un espacio-tiempo de construcción del conocimiento, más que una mera transferencia. Así que en ese sentido también estamos pensando este seminario. Bueno, vamos a comenzar en ese sentido, comenzando con una breve exposición y luego vamos a abrir el diálogo. Vamos a comenzar por Felipe Varela, porque cronológica, históricamente, va primero de los tres exponentes que voy a tratar, que son Felipe Varela, José Martí y Frantz Fanon, para hablar justamente de estas nociones tan importantes, tan actuales, digamos, en el pensamiento y la acción crítica transformadora que son el racismo y el colonialismo. Entonces vamos a comenzar comentando que Felipe Varela nació en 1821 y falleció en 1870. ¿Se está escuchando? Disculpen. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Nació en Guaycama, en Catamarca, y es uno de los pensadores y pensadoras, digamos, uno de los pensadores que fue históricamente ninguneado justamente con las corrientes principales de la historiografía argentina, la corriente mitrista, pero también la corriente rosista, y por lo tanto podemos decir que Felipe Varela es uno de los autores que tenemos que rescatar, podríamos decir desde una sociología de las ausencias, tenemos que rescatar la existencia, la vida, la obra, la praxis política y ética de Felipe Varela, para poder también hacer ese ejercicio de recuperar nuestras raíces, nuestros troncos de pensamiento, de nuestras acciones críticas. Entonces, en ese sentido, también lo nombramos a Felipe Varela porque se está hablando actualmente mucho de racismo y colonialismo, sobre todo de las redes del giro decolonial, pero también desde las perspectivas postcoloniales. Pero, digamos, hay que ver que en el proceso histórico ha habido un montón de pensadores y pensadoras y también actuadores y actuadoras en la realidad en la que vivimos que han ido produciendo nociones, conceptos que son muy interesantes, muy importantes, que ahora han entrado a la academia, pero que han nacido en otro lado, que han nacido fundamentalmente a partir de la lucha y no después de la lucha. Y esto es lo importante de estos tres pensadores. Empezando por Felipe Varela, vemos que ha sido un hombre de acción, pero también un hombre de pensamiento, y ese pensamiento ha quedado plasmado en las dos proclamas de 1866 y 1868, en donde plantea, digamos, en unión con la corriente ya del pensamiento y la praxis política transformadora de Simón Bolívar, José de San Martín, la noción de unión americana, que es tan importante en Felipe Varela y que traza muchos de sus actos y a su vez también los motivos por los cuales ha sido producido activamente como ausente o ninguneado, digamos, como dije anteriormente, en las corrientes principales de la historiografía nacional. Entonces vamos a ir con esta filmina y vamos a mostrar aquí que en la proclama de 1868 podemos hacer un registro, podemos detectar, podríamos decir, la noción de tanto de racismo como de colonialismo, que se presenta de manera implícita en buena parte, pero también con algunos indicios de explicitación
en estas nociones de racismo y de colonialismo, cuando leemos claramente aquí que lanza el mensaje en relación con el contexto también histórico, geográfico, político que se estaba viviendo. Recordemos que, antes de ir a la cita puntualmente, recordemos que nosotros, si pensamos que vivimos en un sistema mundo capitalista, colonial, patriarcal, desde 1492 hasta aquí, y siempre señalamos 1492 como pasado y como presente, porque las instituciones, las prácticas, los sentidos de vida que han sido heredados a partir de esa instancia están hoy presentes, muy fuertemente planteados, y tienen que ver con el racismo y el colonialismo, pero quiero un poco situar en el momento histórico del sistema mundo en aquella época, gobernado como eje articulador del sistema mundo por Gran Bretaña, en donde teníamos un contexto geopolítico muy importante, que en el proceso histórico vemos que, bueno, la experiencia de vida, digamos, la praxis de Felipe Varela es a posteriori de la declaración, los primeros movimientos, las primeras dinámicas de liberación de nuestro pueblo, entre comillas, independencia de nuestro pueblo, en comillas, que son 1810, 1816, y ya estamos aquí en 1850, 1860, y tenemos que ir pensando en el contexto global, en la geopolítica internacional. Teníamos a Gran Bretaña articulando la dinámica del sistema mundo, ¿sí? Porque se había pasado desde el siglo XVI, digamos, el dominio del sistema mundo por el Imperio Español y el Imperio Portugués, y en ese proceso largo, histórico, en el siglo XVIII y el siglo XIX estaba comandado por Gran Bretaña, fundamentalmente como el principal eje imperial del sistema mundo. ¿Sí? ¿Por qué sitúo esto? Porque es interesante para comprender un poco las batallas que estaba dando Felipe Varela y desde dónde emergen de alguna manera estas nociones de racismo y colonialismo, que siempre van a mostrar de manera implícita que detrás del racismo y el colonialismo está el imperialismo, digamos, ¿no? Y eso es importante también decirlo, porque muchas veces se habla de racismo y colonialismo y no se ve el imperialismo, y estos autores que son, como dijimos anteriormente, pensadores y actuadores transformadores de la realidad, o que intentaron, pusieron toda su sangre y toda su vida en eso, está presente la lógica del imperialismo como trasfondo al racismo y al colonialismo, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, en lo que uno puede señalar es que la guerra de secesión, por ejemplo, en Norteamérica, que se desarrolla desde 1861 y culmina en 1865, tiene mucho que ver con lo que estaba, de alguna manera, planteando Felipe Varela en las proclamas, y en esta proclama particularmente de 1868. ¿Por qué decimos esto? Porque si uno sigue la interpretación de un filósofo tan importante como lo que hemos tenido en Argentina, como José Pablo Feynman, sostiene con mucha claridad cómo hay una articulación en la guerra de Triple Alianza que se desata en la unión entre Argentina, Uruguay y Brasil, que se desata en el periodo de 1864 a 1870, se da la guerra de Triple Alianza de Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay. ¿Por qué esa guerra? Digamos, una posible interpretación, no la única, porque es un tema en debate, pero por lo menos la interpretación que nosotros tomamos, que es la de José Pablo Feynman, es la siguiente. La guerra del Paraguay, esta guerra contra la hermana Paraguay, se desarrolla en el sentido de esta relación que hay con el imperialismo británico,
¿Por qué? Porque cuando se hace la guerra de secesión en Norteamérica, quien vence es el norte industrial de Norteamérica, con lo cual el algodón barato que se sacaba por el trabajo esclavo en el sur de Norteamérica se termina, digamos, ¿no? Entonces, Gran Bretaña mira, digamos, al continente nuestro americano y ve que en Paraguay tiene la posibilidad de comprar ese algodón a un precio barato y no le interesa, y por supuesto que no le interesa bajo ningún punto de que se industrialice y que dé un mal ejemplo, entre comillas, Paraguay de cierta independencia, de cierta autonomía económica, porque acuérdense que en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX se instala la División Social Internacional del Trabajo, en donde se plantea de que a los países del norte geográfico les conviene hacer manufacturas industriales y a los países del sur geográfico nos conviene extraer materias primas, energías, alimentos baratos y vendérselos. Y siempre en un proceso de intercambio desigual, obviamente, porque en ese sentido, digamos, siempre los países del sur geográfico en general, digo en general porque hay algunos países del sur geográfico como Australia que no necesariamente tiene la misma realidad que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero en principio el intercambio desigual entre países del norte geográfico y el sur geográfico que se instala ahí y que es comandado, de hecho, por el Imperio Británico, digamos, sería una ruptura de esa regla, que hay un país como Paraguay que se empiece a industrializar y que dé testimonio de que es posible una autonomía, una soberanía económica. De hecho, Paraguay había ya introducido los cientistas que se dedicaban a promover los astilleros más poderosos que tenía ya en ese tiempo Paraguay, y eso no le importaba que siga adelante, o en todo caso le importaba que se detenga a Gran Bretaña. Y los producto de la fantasía imperial, colonial y racial que tiene Bartolomé Mitre y compañía, porque es de toda una generación de los 80 que, digamos, adhiere a ese proyecto imperial, colonial, racial, hace una articulación de alguna manera con ese proyecto, y entonces no le interesa para nada lo que propone Felipe Varela, que es la Unión Americana, en sintonía con la propuesta de Simón Bolívar, José de San Martín, entre otros, ¿sí? Entonces, para Felipe Varela se estaba haciendo un derramamiento de sangre totalmente injusto, totalmente contrario a los lemas que habían provocado y promovido los procesos independentistas en lo que nosotros conocemos como nuestra América. Entonces se oponía radicalmente a todo ese proyecto, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esa lucha, digamos, a partir de esa praxis, nace justamente una teoría crítica, y esto es lo que quiero poner en valor, porque nosotros muchas veces accedemos a los conceptos de racismo y el colonialismo por obras como las de Frantz Fanon, digamos, y después muchos otros autores y autoras, pero sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí una teorización que se expresa, como dije anteriormente, de manera implícita la mayoría de las veces, pero también tiene algunos indicios de explicitud, pero que aparecen, y esto es un hallazgo nuestro un poco, diríamos, de las nociones de racismo y de colonialismo en la lucha de Felipe Varela. Cuando leemos la proclama de 1868, cuando dice Felipe Varela, la preponderancia despótica del porteño sobre el provinciano, hasta el punto de tratarlo como un ser de escala inferior y de más limitados derechos. Yo quiero detenerme ahí en esa primera parte. ¿Por qué quiero detenerme ahí en esa primera parte? Porque hoy hay un consenso más o menos generalizado de que el racismo y el colonialismo se desenvuelven en una dinámica de inferiorizar al otro y a la otra, ¿sí? Entonces yo cuando leí, cuando me puse detenidamente a analizar las proclamas, me asombré de este pasaje, porque dije, bueno, pero ya Felipe Varela ya estaba teorizando desde su propia praxis lo que es, lo que después se ha teorizado y se ha difundido como racismo, colonialismo, porque lo que hace el racismo y el colonialismo como operatoria, como dinámica, es inferiorizar al otro, a la otra,
Y precisamente esa inferiorización implica la exclusión de los derechos que hoy podemos llamar derechos humanos, ¿no? Justamente porque lo que se está poniendo en tensión allí, y lo que a mi modo de ver, la interpretación que yo hago en el programa 1868, se ve con claridad de que esto de tratar al otro y a la otra provinciana como un ser de escala inferior y ligado a ello, porque también está explicitado, ligado a ello de más limitados derechos, quiere decir que hay un proceso de subhumanización del otro y de la otra. Todo proceso de subhumanización es la precondición para la violencia y apropiación descarada del otro, ¿no? De los cuerpos, de sus tierras, de los territorios. Y es un poco lo que estaba en el proyecto mitrista, cipayesco, digamos, con el imperialismo, el colonialismo, el racismo predominante en aquella época, que era el británico, ¿sí? Entonces, aquí se ve claramente, por eso vuelvo a leerlo, la preponderancia despótica del porteño sobre el provinciano hasta el punto de tratarlo como un ser de escala inferior y de más limitados derechos. Y a su vez, esto testimonia de que ya Felipe Varela, con este pasaje, con este pensamiento, ya se adelanta también a las teorizaciones que después encontramos, por ejemplo, en González Casanova del colonialismo interno, porque ya ahí se ve con claridad que el colonialismo no es una experiencia global simplemente, sino también se expresa a escala interior de las naciones, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando y creo que hoy por hoy también pasa de manera solapada, pero no por ello menos grave muchas veces y que dificulta a veces la unión de los pueblos, ¿no? Y aquí dice, Buenos Aires es la metrópolis de la República Argentina, como España lo fue de la América. ¿Sí? Ser partidario de Buenos Aires es ser ciudadano amante de su patria, pero ser amigo de la libertad de las provincias y de que entren en el goce de sus derechos, o eso es ser traidor a la patria, y es por consiguiente un delito que pone a los ciudadanos fuera de la ley. Ahí pues los tiempos del coloniaje existente en miniatura. Esto del coloniaje existente en miniatura habla del colonialismo interno, ¿no? En la República y la guerra de 1810, reproducida en 1866 y 1867 entre el pueblo de Buenos Aires, España, entre paréntesis, y las provincias del Plata, colonias americanas. Entonces, aquí tenemos una teoría, sorprendentemente tenemos una teoría de un catamarqueño, pero que al mismo tiempo nuestro americano, que está planteando, se está adelantando muchísimos años a las teorizaciones que habitualmente nosotros utilizamos desde el giro decolonial, desde las perspectivas críticas del sur, ¿no? Sobre lo que es el racismo, el colonialismo global, el colonialismo interno, ¿no? Esto es un poco lo que yo quería enfatizar, ¿no? Voy a pasar a la otra lámina. Felipe Varela estaba en un contexto histórico en donde, como dije anteriormente, yo he planteado de que las dos corrientes como más dominantes en un buen tiempo en Argentina de la historiografía lo han producido activamente como ausente, lo han ninguneado, ¿no? Lo han hecho un nadie, de esos nadie que señala Eduardo Galeano, ¿no? En su poema, a Felipe Varela, ¿no? Y por eso nuestra tarea es recuperarlo, pero en ese sentido no es la corriente solamente historiográfica mitrista, sino también la corriente que supuestamente era un poco crítica de la anterior, la corriente rosista, quien ha ninguneado a Felipe Varela. Y aquí tomo la perspectiva de Felipe Pigna, que es un historiador argentino, que él dice con claridad, dice, como sostiene Pigna y Fine, en tiempos de Juan Manuel de Rosas, la federación, aunque proclamada como el triunfo del federalismo, en realidad no hizo más que conrear la hegemonía de Buenos Aires, mientras las provincias retrasaba su desarrollo. El puerto de Buenos Aires seguía siendo la más grande fuente de riqueza para el fisco, con enormes beneficios para los comerciantes de la ciudad y para los productores de cueros y tasajos preparados en las estancias y saladeros. Nada de esta riqueza llegaba a las provincias del interior, cuyas industrias locales continuaron ahogadas por la competencia extranjera y por Buenos Aires. Por lo cual estamos diciendo que no todo el federalismo tenía una mirada realmente crítica, ¿no?
el federalismo rosista, por lo menos a los ojos de Felipe Varela y antes también a los ojos de Chacho Peñalosa, que se opusieron, que lucharon contra ellos, no dejaban, no tenían una mirada redistribucionista, obviamente la riqueza que se concentraba ya desde 1777 en el puerto de Buenos Aires y con los procesos independentistas, con las nuevas élites criollas, se sigue concentrando la riqueza en el puerto de Buenos Aires, en el comercio, que se desarrolla en la capital de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, en este contexto del federalismo rosista que va desde 1828 hasta 1852, ¿no? Eso quería poner en evidencia esto también, cómo se dan las luchas internas y que responde a lo que dijimos anteriormente también del colonialismo interno, ¿no? Del racismo interno, podríamos decir también. Recuperaba lo que había dicho al comienzo de las dos corrientes principales de la historiografía, que no son las únicas, obviamente, pero que son las más visibles, que han tenido muchos procesos de invisibilización, que decíamos, bueno, que no se veían en todos estos procesos, ¿no? Pero tomando, digamos, autores como Berlín Molina y Chara Díaz, que tienen una corriente crítica, obviamente, de la historiografía y que tratan de visualizar y de poner en evidencia lo que ha pasado en aquella época en relación con el exponente que estamos tratando, que es Felipe Varela, decimos que a partir de Pavón, de 1861, la posición mitrista se expresó en operaciones políticas y acciones militares dirigidas al exterminio de la oposición federal en las provincias argentinas. 2, apoyo poco disimulado a la invasión y golpe de Estado en Uruguay. 3, el aprovisionamiento de la flota española en guerra contra las repúblicas del Pacífico sudamericano. 4, la alianza con el imperio esclavista de Brasil, cuyo monarca era primo hermano de Maximiliano de Austria. Y 5, la guerra de exterminio de la Triple Alianza contra Paraguay. Yo decía, bueno, es un lindo proyecto, de manera obviamente irónica, lindo proyecto cipayesco, digamos que de los cuales muchos en la actualidad se reproducen y estamos en peligro de una nueva reproducción, lamentablemente ahora, con mucha nitidez, pero digo, la necesariedad un poco de que esté presente en la experiencia el colonialismo y el racismo para que esto se habilite, ¿no? Porque el colonialismo tiene una función, el colonialismo y el racismo tienen una función clara, digamos, como subjetividad y no solo ya como objetividad, de habilitar estos procesos, ¿no? Estos procesos de adhesión, de adherencia, digamos, al poder dominante, que en este caso es Gran Bretaña en esta época, digamos, para generar todo un proceso de violencia y apropiación descarada de los cuerpos, las tierras, los territorios, ¿sí? Voy ya cerrando con Felipe Varela, con esa cita, que después podemos abrir al debate, ¿no? Podemos ir retomando lo que hemos dicho y podemos discutir. Vamos a pasar ahora a José Martí, que en el proceso histórico, en la cronología histórica, también sigue ahí, José Martí. José Martí nace en 1853, fallece en 1895, es un poeta, ensayista, un político muy importante que participó en el proceso de independencia de Cuba frente al Imperio Español y que es uno de los primeros que avisoró lo que tenemos en la actualidad, digamos, la preponderancia del Imperio norteamericano, digamos, y con todos sus tentáculos. Acuérdense que la doctrina Monroe se desarrolla en 1823, que es la idea de que América para los americanos, pero que en realidad América es para los norteamericanos, en verdad, en el significado y en el sentido. Y ahí tenemos las últimas declaraciones de Laura Richardson, que es la comandante del ejército destinado a mirar el sur, digamos, en los Estados Unidos, que habla de que no saquen el litio, digamos, pero no es que
está diciendo de que no saquen el litio para conservar la ecología, sino para que lo saquen ella, ¿no? Que no lo saquen los chinos, pero que lo siga sacando Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Un poco digo esto porque voy haciendo como un diálogo entre el pasado y el presente para ver la importancia que esto tiene, digamos, no como un relato del pasado, sino como una cuestión muy actual. José Martí es considerado el apóstol, digamos, el apóstol de nuestra América, y en verdad tiene, a mi modo de ver al menos, bien puesto ese nombre porque era un hombre de pluma y de armas, digamos, que escribió un montón de poemas, de ensayos, participó activamente en la construcción del pensamiento, porque José Martí planteaba algo que es muy interesante, pese a que él también formaba parte a veces de hecho murió en una trinchera de piedras, pero a esa trinchera de piedras le antecedió una trinchera de ideas, ¿no? Él decía que más valían las trincheras de ideas que las trincheras de piedra, porque se daba cuenta, y esto también tiene que ver con que el imperialismo, el colonialismo y el racismo son siempre condiciones tanto objetivas como subjetivas, y él se daba cuenta de alguna manera que había que hacer una batalla de ideas, por eso decía que más vale trincheras de ideas que trincheras de piedra, aún no desdeñando las trincheras de piedra, en las cuales también tuvo participación y de hecho falleció en la batalla concreta, ¿no? Digo esto porque a veces se lo piensa José Martí como un idealista, un romántico, premarxista, ¿no? Por ahí el marxismo más ortodoxo que a veces se cree dueño del pensamiento crítico, considera que todo lo anterior o todo lo nuestro americano no es el punto de partida. Entonces, digo esto porque, por eso, ¿no? Porque hay que reivindicar a José Martí como alguien que ha testimoniado con su praxis, no solamente con ideas, sino con acción concreta, y de hecho entregó su vida en todo eso, ¿no? Pero vamos a ir a ver puntualmente lo que nosotros fuimos detectando, no en toda su obra, porque es inmensa su obra, y puede haber diferencias y puede haber matices, por eso lo señalo. Realmente yo he tomado 2 textos para tratar de identificar los conceptos de racismo y colonialismo en José Martí. Son el texto de Nuestra América y el texto de Mi Raza, ¿no? O Nuestra Raza, ¿no? En este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con eso. Son 2 textos en los cuales José Martí esboza su pensamiento acerca del racismo y el colonialismo, y en donde a mí me llamó mucho la atención, porque estamos en Argentina y bueno, y es importante a veces situar la discusión con lo que pasa en Argentina. Y por ejemplo, cuando José Martí en el texto de Nuestra América plantea que no hay batallas entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza, está planteando un cachetazo de alguna manera a Sarmiento, digamos, Domingo Faustino Sarmiento, porque, y entre otros personajes de esa época, que planteaban esta idea, ¿no?, de la civilización y la barbarie, ¿no?, esta oposición entre civilización y barbarie. Y vuelvo aquí a visualizar que se expresa de manera implícita, de alguna manera, la cuestión de la subhumanización, de la inferiorización del otro, ¿no? Porque el que está en la barbarie es un subhumano o no humano, está, digamos, en una posición de naturaleza, o digamos en el mal sentido de la naturaleza, porque aquí vamos a ver que José Martí tiene un buen sentido de la naturaleza, en el mal sentido de la naturaleza, como un objeto, como alguien que está, o más bien como una bestia salvaje, más que un objeto, ¿no?, que hay que dominar, que hay que doblegar. Entonces, un poco eso está en el espíritu de este pensamiento de la civilización contra la barbarie. Y ahí José Martí enfatiza y señala con mucha contundencia que esa es una falsa erudición, ¿no?
y pone ahí el buen sentido de alguna manera de la naturaleza, porque él está viendo un buen sentido de la naturaleza en el sentido de que hablar de la civilización en oposición a la barbarie es una equivocación mental, podríamos decir, también no solo mental, sino de corazón, porque denota, digamos, una falsa erudición y no percibe de alguna manera la naturaleza, esa buena naturaleza histórica de las poblaciones, de los territorios de nuestra América, ¿no? Entonces dice también que la injusticia de este mundo es mucha, dice José Martí, y que la ignorancia a menudo se disfraza de sabiduría. ¿Cuántas veces percibimos en la actualidad eso, ¿no? Cuando se esbozan los discursos de racistas, colonialistas, a veces solapados, que la injusticia de este mundo es mucha y que la ignorancia a menudo se disfraza de sabiduría. También menciona que el hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra, dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. Aquí, digamos, podemos detectar que para Martí había como como esta cuestión de si nos vamos a quedar con la noción de raza. Las razas pueden denotar diversidad, pluralidad, pero no necesariamente inferiorización, ¿no? Esto es lo importante porque en el racismo, en el colonialismo, las diferencias vienen con inferioridad o inferiorización, perdón. En cambio, aquí José Martí ve que básicamente las razas, si la vamos a conservar, la veamos solamente como diversidad, como diferencia, como pluralidad en nuestra América y no como inferiorización, ¿sí? Por eso dice el hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra, dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. Hoy podríamos cuestionar esta noción de hombre, ¿no? ¿Por qué no dice mujer? Pero bueno, en esa época hombre ya suponía el ser humano, ¿verdad? Esteban, una Sí. consultita, una pequeña aclaración, más que para nosotros que más o menos estamos con estas lecturas, por si hay algún colega invitado, aclarar que la cuestión de la noción de raza es un concepto que en ese momento era el utilizado para este tipo de expresión, ¿no? Que luego este concepto ya ha sido criticado y cuestionado y restablecido porque se lo entiende como un concepto que procede de un paradigma evolucionista en el que se entendía que, bueno, la humanidad, digamos, llegaba a un punto de evolución a través de un proceso en el que se empezaba, digamos, desde una condición subhumana, ¿verdad?, hasta la condición humana, digamos, del Homo sapiens y del Homo sapiens sapiens. Pero en ese sentido, en ese momento, digamos, en el momento en que se producen estas reflexiones y de tanto de Martí como también de los otros estudiosos que estás comentando, no estaban aún procesadas estas críticas ni estas reflexiones, ¿no? Entonces que Esteban las está usando en el sentido en que se trabajaban en ese momento. O sea, quiero aclarar para que no se descontextualice o no se piense que no estamos al tanto de que hoy en día estas nociones ya no son las categorías que utilizamos, ¿sí? Quiero Totalmente. solamente esa aclaración. Gracias, Mónica. Mira, miren ahí, para mí podría agregar que exactamente es así, y en esa época podemos decir que José Martí era una persona muy abierta de mente y muy abierta de corazón en ese sentido, porque aún así, con ese condicionamiento histórico sociológico del tiempo en donde se presentan las nociones, él hace una deconstrucción del significado y el sentido más habitual. Por eso que él plantea de que, en todo caso, él un poco está planteando la diversidad, la pluralidad
no sé por qué no me sale la palabra esa, la diversidad, la diferencia, los colores de alguna manera de nuestra América a través de esa noción de raza, pero no está planteando lo que de alguna manera tiene la noción de raza como una noción dominante, que es plantear la diferencia, pero una diferencia a partir de la desigualdad, ¿se entiende? Aquí él está planteando la noción de raza como diferencia, pero no como desigualdad. Está como, de hecho, está combatiendo las jerarquías, ¿no? Uno podría decir más críticamente que, bueno, eso ya no es raza, diríamos, ¿no? Hoy podríamos decir eso ya no es raza, porque si no viene con, las diferencias no vienen ligadas a jerarquías naturalizadas, entonces ya no es raza, pero precisamente la deconstrucción, la habilidad que tiene José Martí en esa época de un pensamiento y un corazón tan abierto, tan sensible para esa época, de alguna manera debate estratégicamente la noción de raza a partir de eso, ¿no? Dejándolo como mera diferencia, en todo caso, histórica, y no, no reproduciendo las jerarquías propiamente de la noción habitual de raza, ¿no? Las jerarquías que están naturalizadas, ¿no? Porque también en el racismo las jerarquías están naturalizadas y no historizadas. Como decir, bueno, no se puede cambiar eso justamente por lo que dijo Moni, precisamente porque se naturaliza, muchas veces se pone en un canon de biología. Entonces eso no puede ser transformado por los procesos históricos. Entonces son jerarquías naturalizadas, imposibles de cambiar. Pero aquí lo que hace José Martí es muy curioso, porque lo que hace es tomar el concepto y deconstruirlo y dejarlo como mera diferencia, como mera diversidad, y no solamente como eso, sino a rescatar toda esa diferencia, esa diversidad para nuestra América, y rompe con las jerarquías en todos sentidos, rompe con jerarquías históricas y naturales, ¿no? Pone solamente la diferencia y la diversidad en la noción de raza. ¿eh? Por eso dice claramente aquí, el hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra. Dígase hombre y ya se dicen todos los derechos, con lo cual lo está martillando al concepto y a la noción de raza habitual, porque lo está dejando sin función, prácticamente solamente es la carcasa, y para plantear, digamos, esto de la diversidad, de la diferencia, ¿no? Claro. Y aquí dice también José Martí, bueno, esto que dijimos anteriormente, la importancia de que las trincheras de ideas valen más que las trincheras de piedra, ¿no? Porque hay que combatir al racismo y al colonialismo en esa batalla de ideas, que después lo tiene muy en claro, muchos lo han tenido mucho en claro, por ejemplo, Fidel Castro, ¿no? Que se consideraba martiano antes que marxista, ¿no? Los pensadores que perpetúan la idea de razas separadas están equivocados, planteaba José Martí. El alma humana es igual en todos los cuerpos, sin importar su forma o color. Miren, esto es muy importante porque él habla de algo exquisito, aquí podríamos decir, porque apela a la noción de alma, ¿no? El alma humana es igual en todos los cuerpos, dice, sin importar su forma o color, ¿no? O sea, en una deconstrucción de todo lo que supone el racismo, prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí con la otra lámina. No debemos olvidar que somos una sola alma continental y debemos unirnos para enfrentar las amenazas que puedan surgir. Ahí ya no hay solamente almas en cada individuo, en cada cuerpo, sin importar la forma y el color, sino que las almas se deben unir para generar una gran alma continental, ¿no? Esta es la idea de la Unión Americana, de alguna manera, pero en el concepto de nuestra América. El himno unánime de nuestra generación actual es el de la unidad y la justicia. Debemos llevar a cabo esta tarea ardua de construir una América trabajadora y justa, desde el norte hasta el sur, sin prejuicios ni divisiones. Debemos estudiar nuestras propias realidades y entender las necesidades de nuestros pueblos. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, ¿no? Nos es más necesaria, ¿no? Esta es la importancia de conocer y reconocer, ¿no?
nuestra diversidad, nuestras propiedades culturales, sociales, políticas, económicas, para poder realmente obrar como en una unión continental, ¿no? En defensa de quienes nos quieren siempre subyugar. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser el del país, la forma del gobierno ha de advenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Y esto también quiero subrayarlo porque aquí él está concibiendo también a la naturaleza de una manera deconstructiva, diríamos, ¿no? Porque la naturaleza, obviamente que si nosotros vamos recorriendo el pensamiento de José Martí, no está hablando de una naturaleza petrificada, sino que está hablando de una naturaleza histórico-sociológica, política, económica, cultural, ¿no? Situada, podríamos decir, porque entonces la paz y la justicia en nuestra América solo se lograrán cuando nos conozcamos y respetemos mutuamente, sin importar nuestro origen o color de piel. Y vuelvo a enfatizar, no importa nuestro origen o nuestro color de piel, sino esa unión de almas que en el continente va a ser la unión continental. Nuestra América en defensa contra el imperio español que se estaba yendo de Cuba y el imperio norteamericano que ya se estaba asentando con sus proyectos voraces que tiene el imperialismo. Martí rechaza la idea de que pertenecer a una raza confiere derechos especiales a una persona, lo mismo que dijimos anterior. Martí aboga por la eliminación de prejuicios y estereotipos basados en la raza, y vuelvo ahí, la raza, ¿no? Por eso la deconstrucción de la noción de raza. Aboga por la eliminación de prejuicios y estereotipos basados en la raza y promueve la idea de que la afinidad de caracteres es más poderosa que la afinidad de color de piel, ¿no? Martí rechaza la noción de raza como criterio para diferenciar a las personas y aboga por la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico, ¿sí? Aquí, digamos, la diferencia se entiende como la diferencia en términos de desigualdad. Muchas veces también hay una tensión entre qué supone la diferencia y la desigualdad, pero en realidad hoy sabemos que la diferencia es distinta al concepto de igualdad o desigualdad, ¿no? Vamos ahora a la noción. Yo les pido que vamos, en todo caso, anotando cualquier idea, si ya termino con Fran Fanon y podemos establecer un diálogo. Porque justo al mirar las láminas, a ver, como que no estoy mirándoles, a menos que ustedes me interrumpan, que pueden hacerlo claramente, ¿no? En cualquier momento. Y también, no sé si querés, si te lleva mucho Frantz Fanon, o sí, querés que acá, digamos, lo segmentamos y comentamos y lo dejamos a Fanon para otro encuentro también. No, lo voy a hacer rapidísimo a Fanon para poder, lo voy a hacer rapidísimo. Bueno, voy a ir rapidísimo para ya cerrar con esta idea. Y bueno, aprovecho el momentito que hablo para decir la misma advertencia en relación al concepto, a la noción de alma, a la expresión alma. En este pensador está utilizado en el sentido en el que se utilizaba en ese momento. La noción de alma hoy también ha sido ya debatida, cuestionada y restablecida. Entonces, en ese momento se utilizaba ese término para hablar de una cuestión mental, espiritual. Entonces, hoy en día se habla con otros términos también, se habla simplemente de mente. Bueno, se puede hablar de alma o de espíritu en otros, digamos, ámbitos que no sean el científico, lógicamente, pero también estaba en ese momento más imbuido por también un paradigma religioso, que hoy ya no. Entonces, quiero decirles que tengamos en cuenta el sentido de los términos vinculados al contexto histórico. Hoy en día esos términos tienen otros sentidos y se usan de otras maneras, pero acá Esteban tiene que ser fiel a las expresiones terminológicas de los pensadores que está exponiendo. Bueno, te escuchamos, Esteban. Totalmente, sí. Es así, claramente. Justo la noción de alma estaba escamoteando. Está muy buena la aclaración. Bueno,
las nociones de racismo y colonialismo en Fanon, 1925-1961, un hombre que vivió 36 años de vida y que produjo y que nos deja, digamos, en vergüenza a todos aquellos que tenemos mucho más de edad, que no podemos producir todo lo que produjo este hombre, digamos, por Dios, produjo, digamos, toda una obra, una praxis muy interesante, un gran ejemplo. Bueno, Fanon se destacó como un gran psiquiatra que contradijo las corrientes principales de la psiquiatría y que la desarrolló, que la pensó fuertemente en el plano de la lucha por la liberación nacional de los pueblos del Caribe, de África, y especialmente concentró su atención en la lucha de Argelia contra el imperio francés, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos decir de Frantz Fanon, pero podemos decir así rápidamente de su biografía, que nació en la antigua colonia de Martinica, la colonia francesa, y entonces era un hombre que necesariamente teorizó aquello que realmente le nació desde su cuerpo, ¿no? Experimentó todo lo que él, digamos, pudo teorizar, objetivar y formular para poder problematizar y dejar el legado no solamente para los africanos, las africanas, sino para el mundo. Lo hizo a partir de su propia experiencia, digamos, nació a partir de la lucha esta teoría, ¿no? Voy a ir puntualmente a las nociones de colonialismo y racismo antes de detenerme en estos datos que son muy interesantes, pero que después puedo dejar la lámina para ustedes, si la quieren después como para ir tomando esos datos, ¿no? Pero vamos puntualmente para abreviar. Él dice que el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razones, es la violencia en estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Que el racismo y el colonialismo se expresan como pura violencia y que solamente se van a arrodillar esas violencias a partir de una violencia mayor. Es un autor que plantea la violencia, pero que uno tiene que situar histórica y geográficamente por qué la violencia, ¿no? Acordemos, ¿no? El régimen tan duro y tan violento y tan sanguinario que se estableció con el imperialismo francés sobre la colonia de Argelia, y lo que provocaba todo eso, ¿no? Y el sufrimiento que provocaba todo eso. Entonces, también hay que pensar que el concepto hoy nos puede resultar, valga la redundancia, muy violento pensar de que las soluciones están por la violencia, pero en ese tiempo y en esas circunstancias que implicaban también la toma de armas para liberarse del coloniaje, era necesario plantear esta teoría para motivar, para promocionar una lucha de liberación nacional. El lenguaje del colón es un lenguaje zoológico, y aquí vuelvo a plantear esta cuestión de su humanización, de quitarle la humanidad del otro, ¿no? Que está muy claramente planteado en Fanon, porque a diferencia de Varela y Martí, Fanon se propone realmente abordar el racismo y el colonialismo en su propuesta teórica, ¿no? Entonces, para Fanon, el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón, es la violencia en estado de naturaleza y no puede inclinarse sino ante una violencia mayor, eso que dijimos anteriormente. Se trata de ellos o nosotros, no es una paradoja, pues, puesto que el colonialismo, lo hemos visto, es justamente la organización de un mundo maniqueo, de un mundo dividido en compartimentos. Y esto me quiero detener rápidamente, esto de que el colonialismo genera un mundo maniqueo, un mundo en compartimentos, va a aterrizar claramente en el recupero que nosotros podemos hacer de esto que él plantea de que, que se traza una línea de lo humano, ¿no? Que lo plantea en Piel Negra, Máscaras Blancas, una de las obras más fundamentales que tiene Fanon y que ha sido también muy invisibilizada, publicada en 1952. Él plantea de que el racismo y el colonialismo trazan una línea de lo humano en donde por arriba de esa línea de lo humano ponen la zona del ser, la zona de quienes son seres humanos, básicamente. Y por debajo de esa línea ponen la zona del no ser, de quienes no son seres humanos. Y esto tiene que ver mucho con esta cita que lo tomamos de Condenados de la Tierra, Los Condenados de la Tierra, que es la última obra antes de morir,
de 1961, perdón. Anteriormente creo que dije 1852, pero en 1952, Piel Negra y Máscara Blanca, y Condenados de la Tierra de 1961. Y aquí él dice claramente, se trata de ellos o nosotros, no es una paradoja, puesto que el colonialismo, lo hemos visto, es justamente la organización de un mundo maniqueo, de un mundo dividido en compartimentos, zonas del ser para los seres humanos y zonas del no ser para los no humanos. No hay conciliación posible, uno de los términos sobra. La ciudad del Colón es una ciudad dura de piedra y de hierro. Dilocar el mundo colonial no significa que después de la abolición de la frontera se arreglará la comunicación entre las dos zonas. No puede haber una comunicación en una zona del ser humano y en una zona del no ser humano, ¿no? Destruir el mundo colonial es ni más ni menos abolir una zona, enterrarla en lo más profundo de la tierra y expulsarla del territorio. Bueno, yo voy a cerrar sin leer las láminas para hacerlo más rápido, pero yo quisiera cerrar con una reflexión mía también, como todas, digamos, en definitiva, una reflexión que es la siguiente. Aparentemente habría como dos canales muy visibles por los cuales transita la sangre, metafóricamente hablando, del imperialismo, el colonialismo y el racismo, ¿no? En términos de reproducción, ¿no? Dos líneas por donde circula la sangre de ese imperialismo, colonialismo, racismo, que es primero y principal el proceso de, aquí no se nos menciona con tanta explicitud, pero por ejemplo, el proceso de los intelectuales, ¿no? De los intelectuales, por ejemplo, Felipe Varela luchando con Bartolomé Mitre, que edifica la historiografía argentina, ¿no? Luchando contra la producción activa de la ausencia de Bartolomé Mitre, que se instaló, y después con los seguidores intelectuales de la historiografía del racismo, ¿no? Esa es una primera línea. En el caso de José Martí, luchando con los Sarmientos, ¿no? Con personajes como esos, tratando digamos, de dar esa batalla de ideas, digamos, porque las trincheras de ideas valen más que las trincheras de piedra. Y luego aquí Fanon también luchando contra las teorías racistas científicas que decían que los argelinos, que los africanos eran animales, que eran parte del zoológico y que eran, digamos, diferentes y naturales, ¿no? En términos de inferiorización. Esa es la primera línea. Y la otra línea que yo quisiera mencionar y que es importante, que aquí lo cito a Ramón Grosfoguer, un gran fanoniano, él escribe sobre la noción de epidermización de las estructuras sociales, que la toma de Fanon, de la obra Piel Negra y Máscaras Blancas, en donde dice, bueno, el racismo, además, uno podría agregar que la otra línea donde circula la sangre del imperialismo, el colonialismo, el racismo, es la epidermización. O sea, cómo se mete el imperialismo, el colonialismo, el racismo por la piel e ingresa, digamos, como asimilación, como internalización, como construcción de enajenación, alienación, y como muchas veces lo que fue analizando Fanon, el complejo de inferioridad, ¿no? En la psiquiatría de Fanon, él veía el complejo de inferioridad que se instalaba en los cuerpos negros, digamos, que se consideraban no seres humanos y que deseaban profundamente ser seres humanos, ¿sí? Ser cuerpos blancos, en definitiva. Entonces, por eso, piel negra, máscara blanca, y en ese sentido, combatir, digamos, podría cerrar, combatir hoy el imperialismo, el colonialismo, el racismo, supone tener atención muy clara en esas dos dimensiones, en cómo operan los intelectuales del imperialismo, el colonialismo, el racismo, y cómo opera desde adentro de nuestros cuerpos, entrando por la epidermis y metiéndose como asimilación, como internalización, como enajenación, alienación, esa reproducción del imperialismo, el colonialismo y el racismo, que siempre son exteriores e interiores de manera simultánea. Por lo tanto, la lucha es exterior e interior. O como diría Fanon en esa obra de Piel Negra y Máscaras Blancas, la lucha es en las tierras y en el cerebro, ¿sí? Hoy podríamos agregar que también es en el corazón y demás, ¿no? Con eso cerramos.